y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, a Dios que me ama, a Dios que me ama. Dios los bendiga, hermanos, buenas noches. Me da gusto verlos a todos y como comentaba la hermana Yolanda, qué gozo es poder adorar a Dios todos juntos. Y nuevamente estamos aquí, la razón principal es para escuchar la palabra de Dios y hoy vamos a estar leyendo bastantes en nuestras Biblias. Si gustan acompañarme, vamos a estar estudiando parte del capítulo 1 de Primera de Pedro. Ahí en sus Biblias se encuentra casi al final. De hecho, aquellos que hicieron la tarea del discipulado entre semana ya se habrán aprendido los libros del Nuevo Testamento en orden y no van a batallar para encontrar Primera de Pedro. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes del capítulo 1. Y voy a empezar con el versículo 3 y 4. Dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Aquí está hablando Pedro acerca de la salvación, está hablando acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a Primera de Pedro 1. Sí, perdón, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, tal vez sea un poco diferente. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Así que estamos viendo la salvación como Pedro lo explica, que es a través de Cristo Jesús por medio de la misericordia que el Padre ha extendido hacia nosotros. El versículo 4 nos habla de una herencia que ha sido reservada para nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos, para pedir que nos instruya el Espíritu Santo a través de su palabra. Vamos a estar viendo gran parte del capítulo 1 y espero que sea de bendición para todos nosotros. Cristo Jesús, en esta tarde nos hemos reunido para alabarte y glorificarte, Señor, y te agradecemos que podamos estar aquí con la iglesia, que podamos todos juntos levantar nuestras manos y nuestras voces en oración a ti, Señor. Te agradecemos por esta tarde que hoy estamos estudiando tu palabra. Te pedimos que la podamos entender, Señor, que podamos captarla y tenerla, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente para obedecerte. Te agradecemos, Señor, por la hermosura que encontramos en las Escrituras, por cada una de tus promesas, por cada una de las instrucciones, por cada una de las correcciones que dejas para tu pueblo, Señor. Y en esta tarde glorificamos tu santo nombre y pedimos, Señor, que nos podamos gozar a leer esta promesa de salvación que tú has dejado para todo creyente. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si estamos viendo aquí, hermanos, los versículos 3 y 4, la mayoría de sus Biblias, arriba del versículo 3, dirá la esperanza de la vida eterna, o algo referente a la esperanza que tiene el creyente para la vida eterna. Entonces, antes de continuar y empezar a explicar estos versículos, debemos entender quién es Pedro. La mayoría de nosotros reconocemos a Pedro en los evangelios como el pescador que era bien atrabancado, que varias veces quiso hacer las cosas a su propia voluntad, como él quería, en sus propias fuerzas, y varias veces Jesús le llamó la atención, lo tuvo que calmar, era muy alterado. Y ahora estamos viendo ya un Pedro más anciano, maduro, un apóstol, ya después de haber predicado el evangelio, ya después de haber transcurrido mucho tiempo en el ministerio, encontramos a Pablo escribiendo estas cartas para alentar a la iglesia, aquellos que estaban sufriendo y se encontraban en tribulación por causa del evangelio. Cuando vine el año pasado, en noviembre,
Veíamos el capítulo 2 donde habla acerca de la advertencia que se le da a un grupo de personas que estaban llevando a cabo un falso evangelio, pero se les advierte de que Dios no perdonó ni a los ángeles, ¿cómo los va a perdonar a ellos si están haciendo lo que no es bueno? Entonces, en el versículo 3 y 4, la manera en la que empieza a animar Pedro a la iglesia es a través de recordarles la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, el evangelio. La manera en la que Pedro encuentra para animar a la iglesia es recordándoles el evangelio, y es algo tan bonito porque si vemos cómo empieza a explicar el evangelio Pedro en el versículo 3, nos habla acerca de que el Padre nos amó, y empieza dando alabanza a Dios por lo que el Padre, el amor que tuvo para con nosotros, y que a través del Señor Jesucristo ha mostrado una gran misericordia. Y por la gran misericordia del Padre, a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos nacer de nuevo. No sé cuántas personas usted ha conocido y le dicen, es que así nací, es que así ha sido siempre, es que siempre he hecho las cosas de esta manera, nunca voy a cambiar. Y esa es una realidad, yo estoy de acuerdo, por eso es necesario nacer de nuevo, porque todos nacemos en pecado, todos nacemos con la intención y con toda estamos propensos siempre a hacer la maldad, el pecado, todo lo que es malo, encontramos un deleite y un gozo en haciéndolo. Por eso la Biblia nos habla de que debemos nacer de nuevo. Y el versículo 4, directamente ligado con el versículo 3, donde tenemos una esperanza a través del amor del Padre y su misericordia, que fue llevada a cabo en Jesucristo, dice el versículo 4 que tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para nosotros. Le están escribiendo a un pueblo que está sufriendo, a un pueblo que está en tribulación, y les recuerda a Pedro que tenemos nosotros una herencia, que tenemos una recompensa que espera al creyente, pero no se encuentra en esta tierra. Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, les habla acerca del sufrimiento que deben experimentar cada uno de ellos. Si antes nosotros sufríamos por las cosas malas que hacíamos y era justo, ¿cómo no vamos a sufrir hoy por la causa de Cristo, que vale la pena sufrir? Entonces, en el versículo 4 habla de esta esperanza que es pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Y me gusta mucho cómo el versículo 3 y 4 hablan de cosas que hoy nosotros aquí en la tierra podemos relacionar. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos está hablando acerca de esta esperanza que tenemos, que es pura y sin mancha, que no pierde valor, nunca se deteriora. No importa, hermanos, cuánto dinero usted junte, cuántos valores usted obtenga, no importa cuántas joyas acumule, cuánto oro, todo pierde su valor, todo se va deteriorando. Pero dice Pedro a la iglesia, los alienta y les dice, nuestra fe, nuestra esperanza, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, el nuevo nacimiento no se desgasta, no se acaba. No es como las riquezas de este mundo que se desvanecen, se deterioran, pierden su valor, sino que nuestro tesoro, nuestra esperanza se encuentra en la misericordia del Padre y en Cristo Jesús. Y también nuestra herencia es de la misma manera. Muchas personas esperan a que muera el abuelo, a que muera el familiar rico para que les dejen parte del ganado, parte de las tierras, que les dejen unas cuantas pangas, ¿no, Germán? Que les dejen algo. Pero dice aquí Pedro que nuestra herencia no es como la herencia que recibe la mayoría de las personas aquí en la tierra. Habla de que la herencia que nosotros recibiremos por lo que el Padre ha hecho, por lo que Jesucristo hizo, es una herencia que la recibiremos en el cielo y es eterna. Y es la recompensa para el creyente. Y no porque nosotros hayamos sido buenos, sino por el amor que el Padre ha tenido para con nosotros. Entonces, si continuamos viendo el versículo 5, habla un poco más acerca de cómo se obtiene esta esperanza y cómo recibimos esta herencia. Y dice el versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final
a fin de que todas la vean. Este versículo a mí personalmente me da mucho ánimo, porque si lo ven ahí en sus Biblias, hermanos, ¿cuántas personas no han pedido en un estudio bíblico, en una reunión o en un servicio de domingo por su vida espiritual? ¿Y a qué se refieren cuando pedimos oración por nuestra vida espiritual? Que estamos luchando con tentaciones, que estamos batallando con nuestras debilidades, que hemos fracasado moralmente, que no tengo ganas de leer la Biblia, que estoy dudando de mi salvación o de mi fe, que tengo dudas sobre doctrinas o enseñanzas bíblicas, que ya no tengo amor por la palabra, que hago cosas que yo sé que no debo, pero ya no siento un remordimiento ni el Espíritu Santo me redarguye. A eso nos referimos cuando estamos hablando de que les pido por mi vida espiritual. Pero lo que encontramos en el versículo 5 es algo que debería de animar a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Que nuestra vida espiritual no depende tanto de cuánto nosotros nos esforcemos, sino de lo siguiente. Nuevamente vea el versículo 5. Todo esto lo obtenemos por fe. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Es Dios el que protege al creyente, y la fe del creyente y la vida espiritual del creyente y el crecimiento espiritual y el evangelio, las buenas nuevas, la raíz, la semilla la pone Él mismo y Él la protege, hermanos. Si recordamos lo que dice Efesios 2, 8 y 9, nos habla de que la salvación es por gracia. No es por obra, y habla de que es a través de la fe, que es un don de Dios. No es algo que nosotros de repente tuvimos fe, sino es algo que también proviene de Dios, la fe que salva. La fe salvadora, la fe que produce un nuevo nacimiento, es algo que proviene de Dios, y Él mismo protege eso en el creyente. Voy a leer el versículo 5 nuevamente. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Él nos protege, hermanos. La salvación es solamente del Señor. Es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que el Antiguo Testamento nos decía. Los autores, los profetas del Antiguo Testamento reconocían que la salvación solamente proviene del Señor. Y aquí nos está diciendo Pedro nuevamente, iglesia, recuerden que Él es el que nos protege. Voy a leer el versículo 6 al 10 y vamos a ver cómo la fe es tan importante para poder principalmente nacer de nuevo, mantenernos nosotros animados en nuestro caminar con Cristo, poder experimentar el gozo pleno de la salvación y tomar parte en esa herencia celestial. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Aquí nos habla claramente Pedro y nos habla acerca de la importancia de tener fe. Que aunque no hemos visto a Jesucristo, hemos confiado en Él y lo amamos. Le hablaba a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba batallando, tenían dificultades, sufrían. Y lo que hace Pedro es animarlos con el evangelio. Muchas veces nosotros queremos que agarremos el pan diario, los versículos que vienen en el pan de plástico, o que llegue un mensaje de texto de algún hermano que nos diga que soñó que se abría el cielo y recibíamos todas las bendiciones que queríamos. A veces queremos que nos llamen y nos diga, hermano, estaba leyendo la Biblia y Dios me dijo que le diera este versículo, y un versículo tan bonito de Salmos que todo va a estar bien.
Pero no les dice Pedro que todo va a estar bien, ni les dice que se va a acabar su sufrimiento, ni les dice que se van a acabar las tentaciones, ni que se van a acabar los problemas, ni las debilidades, ni el fracaso, sino que les recuerda el Evangelio. Entonces, si nosotros estamos batallando, si nosotros nos encontramos atorados en nuestro caminar con Cristo, si no sentimos el gozo que sentíamos antes, lo que la Biblia nos recomienda es recordar el Evangelio. Y nos recuerda que la fe es importante en la vida del creyente. Ahora, Pedro conoció a Jesús, estuvo con él 3 años. Pedro sí sabía quién era Jesús, había escuchado sus enseñanzas y les recalca aquí a los creyentes que ellos no lo vieron físicamente con sus ojos, pero han creído en él y lo aman. Y porque lo aman y porque han creído en él, pueden alegrarse de una manera indescriptible, porque la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos confiado en Cristo Jesús para salvación? El evangelio de que el hombre se encuentra apartado de Dios, muerto en sus delitos y sus pecados. Es un hombre muerto completamente. Y que el Espíritu Santo regenera a esa persona para que pueda creer en el sacrificio de Jesús. Que Él vivió una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario. Y que el Padre lo resucitó al tercer día. Y que Jesús ascendió al cielo. Y que hoy Jesucristo vive. Que fue la paga de nuestro pecado. El Evangelio, las buenas nuevas, cuando reconocemos el diagnóstico que nos da la palabra de Dios, que apartados de Dios estamos nosotros perdidos. Y dice Pedro, recuerden, iglesia, el Evangelio y recuerden la recompensa que tiene el creyente y que por fe nosotros obtenemos cada una de estas cosas que son prometidas. Sí, sufriremos, sí, habrá fracasos, sí, hay tentaciones. Sí, somos débiles, pero recordemos el Evangelio. Vamos a leer el versículo 10, dice lo siguiente. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Este es uno de mis versículos favoritos, hermanos, donde Pedro habla acerca cómo a través de toda la Biblia escribieron profetas. Y escribieron hombres que no sabían ni de quién escribían. Isaías, cuando escribe el capítulo 53, donde habla acerca de aquel que llevó todas nuestras iniquidades, que como cordero al matadero fue llevado, él no sabía de quién se refería. Él no sabía cómo Dios iba a llevar a cabo su plan de redención para la humanidad. Pero lo que sí nos dice Pedro es lo siguiente en el versículo 11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrá. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Que todos en el cielo, los ángeles también se preguntaban cómo llevará a cabo su plan Dios para redimir a la humanidad. Y miraban cómo autor tras autor, profeta tras profeta, desde Génesis capítulo 3 hasta que nace Jesucristo en los evangelios, cómo era que Dios iba a llevar a cabo su plan de redención. Y estos hombres escribieron sin saber a quién se referían, y vemos que todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Este mes se celebra la Navidad y yo estoy seguro que van a ver muchísimas películas, van a escuchar muchos cuentos, van a leer, yo creo, historias de la Navidad y todo basado en el nacimiento de Cristo Jesús. Solamente quiero en este punto, hermanos, que recordemos que lo que para nosotros es una historia tan trillada muchas veces, que siempre se cuenta, que vemos un pesebre, que vemos a una virgen que iba embarazada, que iba con su esposo, que había un burrito, que había un pesebre. Hermanos, dice la Biblia que los ángeles del cielo observan con gran expectación cómo sucedían
Cada una de esas cosas, y hasta el día de hoy, el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sigue siendo la buena voluntad del Padre. Sigue alcanzando vidas, sigue transformando corazones, sigue llevando a los muertos espiritualmente a vida. Entonces recordemos, todo esto se está escribiendo para alentar a una iglesia que está sufriendo, que está batallando por la causa de Cristo. Entonces, si usted, hermanos, está batallando, recordemos el Evangelio. Ahora vamos a brincarnos algunos versículos. Les voy a pedir que leamos del versículo 10 al 12. Perdón, ya leímos esa parte, vamos a leer el 13 y 14. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Nos dice el versículo 13 y 14, después de alentar a la iglesia, recordarnos el Evangelio, recordarnos la recompensa y la herencia que tenemos en el cielo, nos pone ahí una gran advertencia Pedro. Y empieza a decirnos desde el versículo 13 que nosotros debemos poner nuestra mente para actuar y ejercitar el control propio, el dominio propio, que no dejemos que la carne nos diga qué hacer. Que la carne nos diga qué es lo que quiere escuchar, qué quiere ver, qué quiere probar, a dónde quiere ir. Se nos dice, hey, recuerden que deben ejercer el control propio. ¿Para qué? Pongan su esperanza en la salvación inmerecida. Recordemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y el versículo 14 es donde me quiero detener un poco. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. Le está escribiendo una iglesia que está batallando y por las luchas y las tribulaciones y el sufrimiento que están experimentando, algunos están regresando a su antigua manera de vivir, están ya no viviendo en obediencia, están ahora viviendo para satisfacer sus propios deseos carnales. Y les dice Pedro, hey, recuerden el Evangelio, recuerden que debemos vivir en obediencia, debemos ejercitar el dominio propio, no dejar que la carne nos diga qué hacer, qué quiere, cuando lo quiere. No vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales. Les dice, no vuelvan atrás. Dentro del cuerpo de Cristo había personas que estaban regresando a cómo eran antes de venir ante Él. Hermanos, ¿cuántas personas hemos conocido de esta manera? ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo? Empezar a vivir de la antigua manera de vivir, empezar a volver atrás porque es muy difícil, porque batallo mucho, porque nadie me habla, porque no ven mi esfuerzo, porque no me dan el reconocimiento que merezco. Ya me enfadé, ya me cansé, no siento nada, ninguna predicación me toca el corazón, ya las alabanzas no son lo mismo, a Dios no me puede perdonar, ya fallé, fracasé muchas veces y empezamos a retroceder. Y dice Pedro, no, que las circunstancias que están viviendo no hagan que usted retroceda, no regrese a esa antigua manera de vivir. Dice, antes lo hacían por ignorancia, no teníamos conocimiento o no entendíamos el Evangelio. No entendíamos las buenas nuevas. Sigue diciendo el versículo 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Es una palabra tan hermosa que Pedro está utilizando. Hay varios puntos. Primeramente, nos está mostrando lo que las escrituras ya nos han revelado acerca de Dios. Lo que está diciendo aquí Pedro de que seamos santos, como Dios es santo, no es algo que se encuentra únicamente en el libro de Pedro, sino a través de las escrituras. Y él está citando directamente el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos encontramos 3 pasajes donde nos habla que Dios es santo.
Levíticos capítulo 11, versículo 44 al 45. En Levíticos nuevamente capítulo 19, versículo 2. Y en Levítico capítulo 20, versículo 7, nos habla acerca de leyes que le daba Dios al pueblo de Israel, cosas que no debían hacer porque Dios es santo. Y su pueblo no podía tomar parte en nada de las actividades paganas de los pueblos que rodeaban a Israel, porque su Dios es un Dios santo. Y es lo mismo que le está diciendo aquí Pedro a los creyentes: nuestro Dios es un Dios santo. Que si usted regresa a su manera de vivir, que si usted regresa a los placeres de la carne, si usted regresa a lo que antes hacía, no está viviendo en obediencia, y Dios no tiene parte en ninguna de esas actividades, porque nuestro Dios es un Dios santo. Me encanta porque está utilizando el Antiguo Testamento no para descreditar o para decir el Antiguo Testamento ya no se debe usar, el Antiguo Testamento era antes, ahora estamos en el Nuevo Pacto. No, dice, lo que estaba en el Antiguo Testamento sigue siendo Dios, es el mismo Dios, no ha cambiado, requiere lo mismo. Y nos está pidiendo Dios que vivamos en santidad porque Él es santo, somos su pueblo y vivimos en obediencia a Él. Entonces, el versículo 14 nos dice: no vuelvan atrás. No importa la circunstancia en la que se encuentren, recuerden el Evangelio. Vivamos en obediencia y no regresen. Seamos santos porque Él es santo. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Quiero relacionar este versículo directamente con el versículo 3. Está diciendo Pedro: recordemos cómo fue que Dios pagó nuestro rescate, a quién le pertenecemos. No lo hizo con oro, ni plata, ni ningún valor. No lo hizo con algo terrenal que va a perder su valor, sino que lo hizo a través del Cordero de Dios, Jesucristo. Y cuando nos habla en el versículo 3 de cómo el Padre nos rescató, habla acerca de su gran misericordia. Nos está hablando acerca de un Dios que es sumamente rico. No en oro ni plata, sino en misericordia, hermanos. Que es tan rico, pero en misericordia, que ni el oro, ni la plata, ni ninguna piedra preciosa, ni el tesoro más extravagante de esta tierra se compara con su riqueza en misericordia. Que es más grande la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, que abunda mucho más en misericordia que en cualquier cosa valiosa de este mundo. Y eso es la naturaleza de Dios, nuevamente. No porque nosotros no merezcamos, sino porque Él es rico en misericordia. No en oro ni plata, sino en misericordia, hermanos. Por eso es que Él nos salvó a través de su Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios. Recordemos qué significa el Cordero de Dios: el sacrificio. Significa el simbolismo que había en el Antiguo Testamento, un sistema de sacrificios donde traían animalitos para que su sangre fuera derramada, para que una vida muriera, porque Dios demandaba que muriera un animalito por el pecado que las personas hacían. De esa manera Dios miraba la gravedad del pecado. Y así como se requería un animalito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesucristo simboliza el Cordero perfecto sin mancha, que nunca pecó. Fue perfecto en todo, en pensamientos, en actitud, en su carácter, en cada una de las cosas en las que fracasamos nosotros. Él fue perfecto. Y al poner nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su perfección, nosotros hoy tenemos salvación. Entonces, vamos a leer el versículo 23 y 25. Dicen lo siguiente: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras:
Los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Para terminar su conclusión sobre la salvación, para animar al creyente, la manera que Pedro está animando a los creyentes es nuevamente con el Antiguo Testamento. No es a través de profecías ni palabras bonitas, no lo hace a través de sueños o deseos que tuviera Pedro para la iglesia, sino que les recuerda lo que las Escrituras ya nos dicen, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros encontrar aliento? A través de las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos encontrar consejo? A través de las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos vivir bajo la voluntad de Dios y saber lo que Dios requiere para nosotros? Lo encontramos en las Escrituras. Ahora analicemos la parte de la Biblia que utilizó Pedro para animar a la iglesia. Se encuentra esta parte en Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Y lo que les dice, hermanos, es de que la vida del hombre, los seres humanos, son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que así como vemos que cuando llueve mucho empieza a salir mucha maleza, y entre toda la maleza empiezan a salir muchas flores muy bonitas. Y de repente se secan. Y al rato ya ni están ahí, se las lleva el viento. ¿Qué representa, qué simboliza todo esto? La vida del hombre. Que somos nada más temporales, que somos pasajeros, que todo se va a acabar, que pronto nacemos, crecemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Que el hombre tiene solamente un espacio temporal en esta tierra. Entonces la manera en la que Pedro está animando a la iglesia, les está recordando que las Escrituras nos dicen que todos vamos nada más a estar aquí temporalmente, venimos de pasada. Que este tiempo, esta vida se pasa tan rápido. Que esta vida, hermanos, se acaba muy pronto. Y les recuerda que en esta vida que se acaba pronto, que rápido se va, los sufrimientos que experimenta el creyente son pocos. Es muy poco el tiempo que el ser humano vive. Y si en nuestra vida estamos en sufrimiento para recibir una recompensa eterna, valió la pena. Y nos recuerda que aquí nada más vamos a estar una cantidad de años, 80, 70, 60, solo Dios lo conoce. Pero le recuerda al creyente, hermanos, que todos vamos a morir, que todos somos temporales. Dios guarde el momento cuando vaya a suceder, es un gozo para el creyente. Este año, ¿cuántos conocidos se ha enterado usted que han fallecido, que ya no están con nosotros? Cuando empezó el año pasado, el 2020 en enero, ¿cuántos planes se hicieron? ¿Cuántas ideas, cuántas metas tenían para este año? Y muchas de esas personas ya no se encuentran con nosotros. Y nos dice nuevamente las Escrituras que el hombre es como esa hierba, que crece y después ya no está. Somos temporales. Y si todos nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, el mundo malvado que nos rodea, que nos hace caer, hermanos, todo eso es temporal. Pero el gozo es eterno en el Señor. Y la última parte que nos dice el versículo 25 es, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Qué mensaje? Todo lo que encontramos en el capítulo 1. No nos fuimos versículo por versículo porque tardaríamos un poco más de tiempo. Pero sí lo que encontramos es acerca de una vida nueva, un nuevo nacimiento, llevado a cabo por la riqueza de misericordia que tiene el Padre para con nosotros. Que cuando el creyente está sufriendo, cuando está batallando, la respuesta no es retroceder. La respuesta no es regresar a la manera en la que vivíamos antes, sino que ahora se nos ha revelado Cristo Jesús, por quien Dios ha redimido a la humanidad, que lo que muchos autores, muchos profetas esperaron ver algún día, nosotros ya hemos conocido, y aunque no lo hemos visto, lo amamos.
y debemos vivir como hijos obedientes. Debemos someternos a su palabra y vivir en santidad y no retroceder. Y cuando usted se desanime, recordar lo que dicen las Escrituras. Ahora, con todo esto que hemos leído, vamos a leer nuevamente el versículo 3 y 4, los dos versículos con los que iniciamos, donde encontramos resumido nuevamente el Evangelio. Dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, hermanos. Cada uno de nosotros debemos reconocer que Dios es bueno, que Él merece toda la alabanza, que Él es digno de que nosotros confiemos en Él sin importar la situación en la que nosotros nos encontremos. Pedro, Pablo, Mateo, Lucas, cada uno de los apóstoles, la iglesia primitiva, todos sufrieron por la causa de Cristo. Y nunca nos encontramos pasajes en la Biblia donde se quejen. Al contrario, encontramos gozo. Encontramos hombres que perseveraron. Encontramos hombres que alababan a Dios en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque habían entendido el Evangelio verdadero, que valía la pena sufrir, valía la pena estar encadenados por la causa de Cristo, que valía la pena por un tiempo temporal aquí en la tierra estar sufriendo por lo que iban a recibir en la eternidad, la comunión perfecta con nuestro Salvador por siempre. Ellos sabían que realmente somos como esa hierba del campo. Ellos entendían que aquí en la vida todo se acaba, incluso nosotros también moriremos, pero nuestra esperanza se encuentra en la eternidad, nuestra herencia se encuentra con Él después de la muerte, no aquí en la tierra. Ellos reconocían por quién fuimos salvos, cómo Jesucristo vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros, y ellos amaban a Cristo y ponían sus ojos en Él y no retrocedían, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos llevando a cabo, cómo estamos caminando con Cristo Jesús? ¿Retrocedemos a la primera o nos cansamos o decimos ya ha sido demasiado, ya me enfadé, ya me cansé, ya son muchas, ya no me puede perdonar Dios, esto del cristianismo no es para mí? Hermanos, encontramos en las Escrituras la palabra necesaria para cada una de nuestras situaciones. Recordemos que la palabra está aquí para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos. Recordemos que en las Escrituras encontramos la revelación de Dios, no solamente el Evangelio, sino lo que necesitamos en cada una de las experiencias y vivencias que tenemos en esta tierra. Y que en todo lo que vivamos, en todo lo que nos pase, Dios siempre sigue siendo digno de alabanza. Así que vamos a orar, hermanos, si gusta ponerse de pie. Espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición para usted. Espero que al ver cómo Pedro animaba a la iglesia, les decía: no se rindan, no retrocedan, recordemos el Evangelio. Nosotros hoy también pongamos nuevamente nuestra mirada en Él, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y no retrocedamos, sino continuemos en este camino y recibamos la herencia eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, al estar aquí, te agradecemos por ese propósito, Señor, ese plan que tú tenías para redimir a la humanidad. Cada uno de nosotros, Señor, estamos en este lugar porque hemos reconocido que necesitamos a un Salvador, que apartados de ti, Señor, nos encontrábamos encadenados al pecado, viviendo una vida de maldad, que todos te habíamos fallado, que todos merecíamos, Señor, un castigo eterno, pero porque tú eres rico en misericordia, te enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros.
Y si hoy, Señor, nosotros hemos sido transformados, es por el amor que has tenido con cada uno de nosotros. Y te agradezco, Señor, por cada hermano que está en este lugar, Señor, que viene a escuchar tu palabra, que viene a gozarse con nosotros, Señor, que viene a entonar alabanzas a tu nombre, Padre. Pido que sigas bendiciendo su vida y te agradecemos, Padre, por cada una de las bendiciones que tú nos das. Nosotros, Padre, no merecemos nada, pero tú eres bueno y lleno de gracia, Señor, y continuamente obras con bondad hacia nosotros. Te agradecemos por el amor que nos has tenido y la paciencia y las oportunidades, Señor, que tú nos has dado para arrepentirnos y venir delante de ti, Señor. Te pido por los hermanos, Señor, que se encuentren cansados, por los hermanos que se encuentran en sufrimiento, en tribulación, por los hermanos que han sentido rendirse, Señor. Nosotros no somos de los que nos rendimos y retrocedemos, sino de los que perseveramos, Señor Jesús. Te pido que el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, de que tú has muerto en la cruz del Calvario y resucitado para perdonar nuestro pecado, Señor, nos anime. Nuevamente podamos poner nuestros ojos en ti, que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido, Padre, que toques cada corazón, que tu palabra hable en nuestras vidas el día de hoy y que nos vayamos de este lugar, Señor, meditando en tu palabra, meditando en estos pasajes, Señor Jesús. Gracias por la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Gracias porque nos recuerdas que ninguno de nosotros estamos aquí en esta tierra, Señor, por la eternidad, sino que la eternidad se encuentra únicamente en ti. Es temporal el tiempo, Señor, que estaremos aquí, y te pido que nos recuerdes cada día, Señor, para poder usar cada momento lo mejor posible para honrarte y servirte. Gracias, Cristo Jesús, y en tu nombre oramos. Amén.